Es un gusto presentar a nuestro siguiente ponente, a nuestro conferencista de lujo, Rafael Adrián Abante Juárez, originario de la Ciudad de México y nacido el 23 de octubre de 1969. Formación: egresado con mención especial de la licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho con mención especial. Maestro en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el diplomado de Economía Aplicada en el ITAM, miembro ilustre y nacional del Colegio de Abogados desde 1998. Presentó el curso Transición a la Economía Formal en el Foro Mundial para el Intercambio de Conocimientos del Centro Internacional de Formación de la OIT en el año de 2015. Profesionalmente se ha desempeñado como secretario técnico de la Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la 55 legislatura en la Comisión del Distrito Federal, director general jurídico consultivo y subprocurador de Servicios al Consumidor en la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, secretario particular adjunto del secretario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director general de Servicios Legales en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, abogado general y comisionado para la transparencia en la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, director general de Inspección Federal del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, subsecretario del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, y director general y fundador de la consultora Abante Asesoría Integral. Para nosotros es un honor dejarlo en los micrófonos y recibimos con un fuerte aplauso al maestro Rafael Adrián Abante Juárez. Adelante. Gracias, muchas gracias. Sé que ya vamos un poco desfasados de tiempo, así que procuraré ser breve. Agradezco mucho la oportunidad de reflexionar con ustedes en torno a el momento tan trascendente que estamos viviendo en México, y no solamente en México, yo diría que en el mundo, donde ahora sí estamos volteando a ver con particular atención y cuidado la situación, las condiciones, los derechos de los trabajadores. Y por eso, cuando platicaba con mi gran amigo Gerardo de la Peña, ¿cómo podríamos abordar esto? Sé que ya platicaron de la reforma, sé que conocen el alcance que tiene la trascendente modificación que primero se hizo a nuestra Constitución y después se hizo a nuestra ley para darle una nueva configuración, aspectos fundamentales que tienen que ver sobre todo con la democracia sindical, pero también con la dignidad de los trabajadores. Así que, partiendo de ese supuesto y entendiendo que ya tienen alguna panorámica de la reforma, le comentaba yo a Gerardo que me parecía pertinente y creo que es el foro indicado para reflexionar con ustedes un poquito más a fondo, de una manera más trascendente, de lo que está pasando en el mundo y de por qué ahora el rol que juegan los centros de trabajo y las condiciones que viven los trabajadores adquieren especial relevancia. Así que vamos platicando un poco del trabajo, del derecho al trabajo de los trabajadores. Mucho ha pasado en la historia y valga la pena solamente reflexionar sobre el origen del concepto para que vayamos entendiendo cómo ha evolucionado y por qué al día de hoy se vuelve, me parece, el gran protagonista de este siglo. Primero, recordemos que Adán, en la doctrina católica, en la iglesia, en el cristianismo, en el judaísmo, Adán es expulsado del paraíso justamente por la manzana del conocimiento, por acceder a la manzana del conocimiento. ¿Y cuál es uno de los castigos que Dios le pone? Le dice: de aquí en adelante te ganarás el pan con el sudor de la frente. Es un castigo. Trabajar es un castigo. Tenías todo.
quisiste acceder al conocimiento, te quisiste parecer a mí, te voy a castigar. Es decir, al principio entender el trabajo, la actividad física con algún propósito manual y productivo, era un castigo. Y eso significa entonces que había alguien que debía hacer ese trabajo y había alguien que podía, bajo ciertas condiciones, evitar ese castigo. Y así, por ejemplo, Aristóteles nos dice que el trabajo es envilecedor. El trabajo solo está para los esclavos. El filósofo debe pensar. El filósofo está para el ocio. La verdadera actividad humana está en el pensamiento, no en el trabajo. Ese dejémoselo a los esclavos. Hay una frase lapidaria de Séneca que dice: honrar el trabajo es hacerle creer al zapatero que puede ser filósofo. No. Hay categorías, hay jerarquías. Hay quien nace para trabajar y quienes nacen para aprovechar ese trabajo para cuestiones más propias de la naturaleza y la dignidad del hombre. Y va evolucionando esto en la medida que se hace necesario obtener recursos para la subsistencia. El concepto comienza a evolucionar, no todavía sin esta connotación negativa, y entonces se ve como un mal necesario. Pues tengo que trabajar porque de algo tengo que vivir. Entonces, Santo Tomás, por ejemplo, decía: una persona debe trabajar si no tiene otra forma de ganarse la vida. Si no hay otra alternativa, pues a trabajar, ni hablar. Además, el trabajo puede ayudarte a evitar el ocio nocivo. Es decir, no estés ahí de ocioso, salvo que seas filósofo, porque si eres filósofo, el ocio te va a servir para reflexionar, pero si no, pues mínimo dedícate a algo, ¿no? Pero veámoslo como una cuestión necesaria para subsistir, una obligación, y entonces empieza a hablar de que todo mundo debe aprender un oficio, catalogarse, jerarquizarse según cierto oficio, y esa actividad a la que te dedicas empieza a jugar un papel de exclusividad, de jerarquía, de categorización. Y entonces, pues no es lo mismo dedicarte a atender al monarca que dedicarte a siervo de la gleba. Son categorías muy diferentes, aun cuando en los dos casos estemos hablando de trabajo. El trabajo jerarquiza. Sigue evolucionando la sociedad, como el trabajo finalmente es una constante que se repite a lo largo de la historia, teníamos que empezarle a dar alguna connotación jurídica. ¿Y cómo se entiende el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Es una actividad que generalmente desempeñas en una relación de suprasubordinación con un patrón, pues entonces voluntariamente estamos concretando una obligación de hacer. Es decir, es una relación contractual. El trabajo es un contrato finalmente. Y esto significa que ese contrato tiene como objeto esencial una obligación de hacer y como contraprestación un precio por esa obligación, que es el salario, y consecuentemente esto tiene que estar en la esfera de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada quien decide en qué términos quiere trabajar y cada quien decide en qué términos y cuánto quiere pagar por ese trabajo. Es un principio básico de respetar la voluntad de las partes en un ejercicio auténtico de su libertad de contratación. Y es esta la razón por la que por muchísimo tiempo el trabajo estaba entendido como parte del derecho civil. Los primeros códigos civiles tenían un apartado específico para el trabajo, para los oficios.
y se establecían una serie de reglas básicas a partir de las cuales se configuraba el contrato de trabajo. Empieza a evolucionar la idea desde la perspectiva ya jurídica de que hay ciertas condiciones que inciden en esa relación que hay que salvaguardar. Y jurídicamente se empieza a hablar de la libertad para trabajar. No estamos aún hablando del derecho laboral, estamos hablando de la forma libre en que alguien puede concurrir a un contrato para trabajar. ¿Y por qué era esto? Porque en esta categorización que se daba, los gremios y el Estado empezaban a controlar cuándo y cómo se podían celebrar ciertos contratos. Y eso significa que yo no me podía dedicar a cualquier oficio que yo quisiera, porque había ciertos oficios en los que necesitaba la autorización del poder y ciertos oficios en los que necesitaba pertenecer a un gremio. Y si yo no pertenecía al gremio o no tenía la autorización, no podía dedicarme a esa actividad y se me cerraba la posibilidad de acceder a ese mercado de trabajo. Por un lado. Por el otro lado, pues empezaban a presentar circunstancias de abuso en ese contrato en detrimento de la parte más débil de la relación. Al hablar de la libertad de contratación, comienzan a surgir una serie de tendencias y movimientos que buscan darle y reconocerle a una persona ese derecho para dedicarse a alguna actividad. ¿Cuál es el efecto que se produce de manera inmediata a partir de que esto comienza a adquirir carta de naturalización en los países? Pues bueno, o en las comunidades, en las sociedades, todavía no estamos hablando propiamente de países, se empiezan a dar una serie de condiciones que provocan el abaratamiento del trabajo. Porque los gremios tenían sus aranceles, tenían sus propias tarifas, sus tabuladores, y con eso controlaban. Pero en el momento en el que alguien que no pertenecía al gremio podía hacer lo mismo que ellos por un menor costo, entonces eran contratados y esto iba en detrimento de sus salarios. Y el trabajo se empieza a entender y concebir como todavía parte de este contrato desde una connotación estrictamente mercantil. Oferta, demanda. Hay más oferta de trabajo, el salario tenderá a caer. Hay más escasez en cierta actividad, el salario tenderá a subir. Y esto comienza a provocar preocupación, sobre todo en los países europeos que venían a partir ya de la industrialización más pendientes de este tipo de fenómenos, y empiezan a entender que algo estaba pasando, entender al trabajo ya como un factor de la producción, entenderlo como un elemento de oferta y demanda, estaba significando descuidar ciertas condiciones de los trabajadores. Y esto lleva a que algunos teóricos llegaron a decir que el trabajo en realidad era un acto de sumisión bajo la máscara de un contrato. Quizá esto explica, por ejemplo, teorías como la de la responsabilidad objetiva, donde, como ustedes saben, se responsabiliza a la parte fuerte de la relación de las consecuencias derivadas de un riesgo más allá de la teoría de la imprevisión y donde ya no necesitamos pensar en culpa o negligencia inexcusable de la víctima o mucho menos culpa o ilicitud del que perpetró el daño, sino la responsabilidad se vuelve objetiva en función de la relación misma. Un ejemplo como ese nos lleva a entender cómo ya el derecho empezaba a tutelar de una manera diferente esta simple relación contractual. Y un aspecto clave aquí tiene que ver con la forma en la que el que tenía la parte fuerte o poderosa de la relación comenzaba a aprovechar el estado de necesidad de quien se encontraba en esa condición de sumisión para
exigirle condiciones que iban más allá de lo natural y propio de sus capacidades. Así, por ejemplo, en 1802, en el Reino Unido, un textilero, por cierto, que termina siendo congresista y en algún momento fue primer ministro, Peel, genera la ley Peel en 1802. Y en esa ley, que se llamó para la mejor conservación y salud de los aprendices, comienza a preocuparse por las condiciones en las que trabajan las personas. Y decide poner algunos límites. Vamos a ver el alcance de estos límites. ¿Cuál es la edad mínima para trabajar? No se puede trabajar a cualquier edad. La edad mínima para trabajar en el Reino Unido es de 8 años. No abusemos de los niños. ¿Y cuál debe ser la jornada máxima a la que sometamos a un niño? Hay que respetar su descanso, no más de 12 horas. Y así surge la ley. Fíjense lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, 12 horas, 8 años, esa era la protección que en ese momento se estaba empezando a considerar para los trabajadores. En Francia le encomiendan a un connotado doctor, el doctor Villarmé, que hiciera un análisis de las condiciones de trabajo, y él dice, es que no es posible que los trabajadores estén viviendo 20 años. Y no me parece pertinente que tengan jornadas de 15 horas, con un descanso de hora y media. Algo no está bien, algo tiene que cambiar. Esto provoca una serie de cambios que nos empiezan a hacer entender que la relación de trabajo es una cosa y la situación misma del trabajo es otra. Primero, comenzarán los movimientos colectivos. La colectivización, que en cualquier otra rama del derecho se antoja tan compleja, porque no estamos hablando de la personalidad jurídica, estamos hablando del reclamo colectivo y la defensa colectiva de derechos. Esto significa entonces que a diferencia de otras ramas del derecho, donde las acciones comunes, las acciones colectivas, los litisconsorcios activos y pasivos no son una constante, pareciera que en el tema de trabajo se volvían algo natural y tenía que ser parte de un quehacer gremial, sindical. Y entonces empiezan a surgir estos esfuerzos colectivos que comienzan a provocar los primeros elementos que serán el origen de los esquemas de conciliación y arbitraje para determinar condiciones mínimas de trabajo. Y donde de manera colectiva, como un asunto de confrontación, de lucha frente al patrón, al empleador, los trabajadores pactan una serie de reglas mínimas en cuanto a salarios, en cuanto a jornadas, en cuanto a edades, en cuanto a descansos, en cuanto a puestos y tabuladores, que permiten de alguna manera ir configurando una manera diferente de entender esta relación. Y es aquí cuando por primera vez se empieza a pensar, todavía no se concretará, pero ya comienza a entenderse que el derecho al trabajo es el trabajo mismo. El trabajo es un derecho, no es un hecho. Y eso significa que todo el mundo tiene derecho a trabajar y que todo el mundo tiene está investido de esa facultad fundamental de dedicarse a algo para subsistir y para realizarse. Entender ese tránsito, primero de un mal necesario, para después pensar en un contrato, después pensar en una relación jurídica desigual, hasta llegar al punto de un derecho, es parte de lo que hoy nos tiene platicando aquí y que es de lo que quiero compartirles, porque si de aquí todos salimos convencidos de que el trabajo es un derecho humano,
que el trabajo digno es un derecho humano, vamos a entender muy bien los momentos que estamos viviendo y vamos a estar mejor preparados para conceptualizar y materializar los cambios que en el mundo tenemos en esta materia. Entender ya entonces al derecho, al trabajo como un derecho, yo le denominaría la humanización de la economía. ¿Y por qué tenemos que humanizar la economía? Déjenme hacer aquí una muy breve pausa para que reflexionemos sobre cosas que hoy están pasando en el mundo, donde estamos viendo una serie de movimientos y una serie de planteamientos donde los países, sus movimientos políticos, sus cambios ideológicos están cada vez más poniendo en tela de juicio ese famoso fin de la historia que nos decía que había una batalla ganada por el libre mercado y que el liberalismo ya era hoy la principal de las características de la globalización. Y hoy hay quien está cuestionando esto de manera muy seria y está diciendo aquí hay algo que no funciona porque estamos volviéndonos esclavos del mercado y estamos olvidando a las personas. ¿Por qué sucede esto? Por una sencilla razón. En una economía de mercado, esencialmente lo que tenemos que hacer es competir. Y para competir, mucho importa nuestra estructura de costos. En la medida que tenemos un precio más competitivo por la misma calidad, desplazamos del mercado a quienes no tienen esas mismas características. Y eso tiene que ver con las condiciones que la producción de esos bienes o servicios tienen en los países en los que lo estamos haciendo. Esto significa entonces que cuando los países abrieron sus fronteras y entendieron a partir de las ventajas comparativas de David Ricardo que era muy importante exportar y procurar especializarnos en ciertos bienes y permitir que los particulares también participaran en la generación de esa riqueza y que fueran ellos quienes nos permitieran generar intercambios comerciales que pudieran beneficiar a nuestros países. A partir de ello empezamos a cambiar nuestra manera de entender cómo debía regularse el funcionamiento de las empresas y de los agentes económicos. Fíjense que un poquito después de la Revolución Industrial, habían países que pensaban que era fundamental establecer una serie de mínimos para garantizar que el trabajo permitiera la subsistencia de las personas. Y se hablaba, cosa paradójica, de subsidios, complementos que debía en un momento dado el Estado aportar para que alguien pudiera ganar una cantidad suficiente de recursos que le permitieran hacer muy llevadera su manera de percibir ingresos por el trabajo. Cuando estamos hablando ya de la competencia y del libre mercado, esos subsidios ya no se entienden porque esos subsidios podrían significar, entre las reglas que los países se dan, hacer trampa para ganar una ventaja competitiva frente a otros países. ¿Y entonces qué significa? Hay que ver cómo castigamos los impuestos, cómo desregulamos, cómo flexibilizamos las relaciones laborales para que los inversionistas vean más atractivo este país que otro para generar aquí la riqueza y ganen en la competencia del mercado. Y entonces, ¿de qué hablábamos en las políticas productivas de los países? Por supuesto, hay que incrementar la productividad, hay que fomentar el crecimiento de la inversión, hay que reducir el déficit fiscal, lo cual quiere decir, como país hay que gastar menos, y hay que contener la inflación a partir de políticas monetarias y fiscales inteligentes que impidan un disparo de los precios. Conceptos como
el óptimo de Pareto, la curva de Phillips, la curva de Laffer y cuantos otros conceptos económicos, empezamos todos a escucharlos y empezamos todos a entender que aquí había una serie de reglas económicas que había que cuidar, y el gran ausente en estos esquemas era el trabajador. ¿Cómo contener la inflación? Pues para contener la inflación tenemos que contener los precios. ¿Y cuál es un coste importante componente de esos precios? El salario. Los planes de choque y los grandes pactos económicos tenían sentados en la mesa a los representantes de los trabajadores para contener los salarios y así evitar ese disparo de precios que complicaría de manera importante el funcionamiento de una economía. Esto entonces, conforme fue evolucionando, empezó a generar una expectativa donde todos decíamos, partiendo justamente del óptimo de Pareto, en la medida que todos vayamos generando riqueza, todos vamos a seguir creciendo. Hay que permitir que las empresas generen riqueza. Y de repente el trabajador comenzó a ponerse nervioso cuando veía que hacía un gran sacrificio, que no incrementaban sus salarios, que sus condiciones no eran las óptimas. La empresa empezaba a generar riqueza, pero él no veía esa riqueza. Y las empresas comienzan a crecer, comienzan a fusionarse. En esos procesos de fusión, el trabajador que venía esperando muchos años el gran momento en el que pudiera ver parte de lo que había sembrado como un esfuerzo en el crecimiento de esa empresa, en realidad lo que encontraba era el desempleo. Porque en las fusiones se duplicaban la cantidad de trabajadores y consecuentemente había que prescindir de algunos. Y esto empezó a provocar que en la clase trabajadora, mejor dicho, en la gran mayoría de las familias de los países, las familias de los trabajadores, no se sintiera ningún impacto positivo de ese libre mercado. Y entonces cuando decíamos vamos bien porque está creciendo el Producto Interno Bruto, vamos bien porque estamos controlando el déficit, vamos bien porque la inflación está abajo, y el trabajador decía, pero mi salario cada día me alcanza para menos. Y yo no sé en qué parte de la ecuación estoy jugando yo. Eso, pues llega un momento en el que desespera, y es natural. Y de repente las comunidades, las sociedades y los países, los electores comienzan a decir, yo quiero escuchar una voz distinta que me ofrezca una alternativa diferente, donde me dé alguna alternativa real para cambiar mi condición, porque llevo mucho tiempo escuchando lo mismo y según esto cada vez los indicadores económicos están mejor, pero eso yo no lo veo en mis bolsillos. Comienzan a surgir preguntas muy sencillas. Los grandes autores nos decían, el trabajo es el principal motor para la redistribución de la riqueza. El trabajo es el principal motor para la movilidad social. Y cuando las comunidades se voltean a ver y dicen, oye, ¿tú qué tanto de este motor te distribuyó la riqueza y qué tanto te permitió la movilidad social? Pues no mucho. Algo no está funcionando. Más grave aún, yo no termino de entender por qué si yo hago bien mi trabajo, por qué si yo di grandes resultados, me mandaron llamar y me dijeron que las acciones de la empresa bajaron en la bolsa y me tienen que correr. ¿La empresa ha dado buenos resultados? Y yo como trabajador he respondido impecablemente a las obligaciones que se me encomendaron, pero tengo que perder mi empleo. Resulta que el poder de decisión hoy está trasladado a los grandes capitales especulativos, y cuando el precio de la acción de una empresa comienza a sufrir consecuencias, poco importa lo eficiente que la empresa sea. El valor de la empresa es artificial
desde el punto de vista de que depende de un juego de oferta y demanda de valores más que de unas condiciones reales en el centro de trabajo. Estamos siendo esclavos de la economía. El precio de las acciones importa más que el resultado operacional y, por supuesto, el trabajador se ve seriamente dañado. ¿Esto qué significa entonces? Bueno, que las decisiones ya no tienen que ver con el desarrollo o la calidad de vida del trabajador. Las decisiones tienen que ver con el precio, el valor de las acciones. Y fíjense un dato muy interesante. En 2013, Ericsson, la multinacional sueca, anuncia que por una reestructura eliminará 7,000 puestos de trabajo. 7,000. El precio de sus acciones subió un 17% en la bolsa. El mercado premió la decisión. Ahí está la diferencia. Bueno, pues ante esto viene una reacción. Y ante esto, hoy es el momento de pensar en el trabajo como derecho humano, que significa esencialmente que hay que salvaguardar la posibilidad de acceso al trabajo, el reconocimiento real de esa relación de trabajo y la estabilidad en el trabajo. Y ese derecho fundamental que todos tenemos tiene un reconocimiento internacional y constitucional. ¿Qué dice el artículo 123 de la Constitución, de nuestra Constitución? Toda persona tiene derecho al trabajo digno, socialmente útil, y agrega, al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo. Hay un mandato constitucional para promover la creación de empleos y reconociendo el derecho al trabajo digno. No necesito recordarles que nuestra Ley Federal del Trabajo dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Este derecho entonces tiene una dimensión frente al Estado, pero una dimensión adicional, donde también participan las empresas y donde también participa el mercado. Las políticas de fomento al empleo tienen necesariamente que pensar siempre en la capacidad y la posibilidad de que alguien tenga algo decente a qué dedicarse y una manera honesta de ganarse la vida. Es parte esencial de este derecho fundamental. Trabajo digno, dice la Constitución, y el trabajo digno, en el trabajo digno cabe todo. ¿Qué nos dice el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo? Recogiendo lo que tenemos en los convenios internacionales. El trabajo digno esencialmente implica no discriminación, no violencia, seguridad social, salario remunerador, capacitación continua para la productividad con beneficios compartidos, condiciones óptimas de seguridad e higiene, respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, igualdad sustantiva eliminando la discriminación contra las mujeres. Y el artículo 3 nos dice que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. Por si esto fuera poco, el artículo 164 nos dice que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, garantía establecida en términos generales, pero más específicamente en función de que los trabajadores y las trabajadoras respondan a sus responsabilidades familiares. Al trabajador se le tiene que entender en plural. No es solamente el trabajador, es él o ella y su familia y sus dependientes económicos y sus hijos. La dignidad entonces adquiere otro matiz. Este derecho fundamental, como muchos de los sustentos que existen en los derechos fundamentales, parte de la dignidad. Y qué paradójico, porque busquen ustedes dignidad en el diccionario
intenten definir dignidad. ¿Qué es la dignidad? Más allá de que se habla de una característica inherente al ser humano, de nuestra capacidad de decisión, de voluntad, de merecernos como seres humanos un respeto y un trato. La dignidad es un concepto que nace con nosotros y que es tan propio de nosotros que hasta nos cuesta mucho trabajo definirlo. La dignidad es lo mismo que voluntad, que libertad, que autonomía, que individualidad, que valor, que reconocimiento, que respeto, que integridad, que honor, que realización. Todo cabe en la dignidad. El trabajo entonces tiene que ser una forma a partir de la cual materializamos esa dignidad. Había quien sostenía el trabajo digno pareciera una tautología, porque si no es digno será otra cosa, pero no es trabajo. La OIT nos dice que el trabajo tiene que ser como característica productivo y de calidad, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Y es aquí donde la reflexión que quiero compartirles nos lleva a un punto clave. Más allá de reformas laborales, más allá de tribunales, de jueces, de reglas estrictas en la ley, lo que necesitamos es una nueva cultura donde entendamos esta dignidad y respetemos esta dignidad. Y cuando el trabajador se siente respetado en su dignidad, no necesita sindicatos, no necesita tribunales, no necesita huelgas, ni necesita entrar en conflicto, porque se siente respetado. Y en muchas ocasiones va a corresponder a ese respeto. Pero cuando no es así, cuando la simulación o subestimar la condición del trabajador pareciera un elemento natural y sencillo en las condiciones de trabajo, se presentan las condiciones que van a permitir que sea el trabajador quien hoy, empoderado por estas reformas, defienda esta dignidad y haga valer este derecho fundamental. Y la violación a los derechos humanos, amigas y amigos, trae aparejadas consecuencias. Las violaciones a los derechos humanos se reparan, se corrigen y se reparan. Las violaciones a los derechos humanos se castigan. Y este derecho fundamental hoy está más que nunca reconocido. ¿Y cómo está reconocido? No olvidemos nuestra Constitución. Ahí está, el 123 forma parte de estos derechos humanos. ¿Y qué nos dice el artículo 1 constitucional? Todas las autoridades, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, principios que seguramente ustedes conocen muy bien como juristas que son. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El trabajo digno como derecho fundamental hoy está perfectamente protegido y serán las autoridades jurisdiccionales quienes tendrán, junto con las autoridades administrativas a partir de la inspección del trabajo, la responsabilidad de salvaguardar este derecho. Y el alcance de trabajo digno es muy amplio. Y ustedes podrán decir, bueno, pues mira, en la medida que yo respete la ley, pues no creo que tenga ningún problema. Sí, nada más que hay aspectos de dignidad que trascienden a la ley. Faltarle al respeto al trabajador, humillarlo, no respetar sus responsabilidades familiares, no respetar su tiempo, encerrarlo, privarlo de elementos básicos como sanitarios dignos, agua, alimentación, hacerlo sujeto de acoso,
hacerlo pernoctar en moradas hacinadas, o incluso pernoctar y transportarse con los animales. Todas esas son violaciones al trabajo digno, que requieren ser castigadas y requieren además reparación. Reparación. Hay que evitarlas. ¿Qué decir de las condiciones a veces de los migrantes, del trabajo infantil, del estrés laboral, del mobbing, del burnout? A veces esa condición de suprasubordinación en el trabajo nos hace pensar o suponer que hay cierto nivel de autoridad que nos permite subestimar el amor propio, la intimidad y la honra de alguien. Subestimar a un trabajador con un apodo, burlarse de algún defecto, no tener presente alguna discapacidad o aplicarle algún tratamiento distintivo en función de sus preferencias sexuales o de su estado de salud, son violaciones a sus derechos fundamentales. Se castigan y se reparan. Y ustedes como juristas seguramente conocen este concepto que nació de la teoría alemana del Drittwirkung, que es la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. ¿Y qué quiere decir el Drittwirkung? Que los derechos humanos nacieron y se concibieron como derechos oponibles al poder del Estado. Pero hoy entendemos que los derechos humanos también pueden ser violados por los particulares en ciertas condiciones de poder. Y el ejemplo más claro es el del patrón. Y hay ya incluso ejecutorias del Poder Judicial en México que reconocen este efecto horizontal de los derechos humanos. Y eso significa que ustedes como juzgadores hoy tendrán la gran responsabilidad de conocer y resolver asuntos donde el trabajador esté manifestando que se violó su libertad sindical, su igualdad, su honra, su intimidad, sufrió acoso, violencia, no se respetó su libertad ideológica o religiosa, tiene derecho a la información, tiene derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Y todo eso hoy es perfectamente exigible ante las autoridades. Y las resoluciones tienen que obligar al cumplimiento y prever además la reparación por esas violaciones. No es un asunto menor, no es algo que se deba subestimar. Por supuesto que las autoridades administrativas a través de la inspección del trabajo tienen una gran labor en esta materia, pero las multas, las sanciones y las clausuras no restituyen derechos. Las multas no salvan dignidades, mucho menos salvan vidas. Así que no se puede quedar en ese terreno. Las inspecciones tienen limitantes importantes, pero las decisiones del juez, esas sí restituyen el derecho, esas sí corrigen una situación, esas sí imparten justicia. Así que ahí está el gran reto. Más allá de eso, tendremos que trabajar con las cadenas de suministro, tendremos que trabajar con los grandes consorcios para que el mercado mismo castigue, para que el mercado mismo repudie esas conductas que van en contra de la dignidad de los trabajadores. Pero eso es un camino hacia adelante. Y siguiendo a la doctora Costa Almada, una gran estudiosa de los temas de trabajo digno, comparto con ella que en el mundo y en México debemos avanzar a una nueva cultura de valoración del trabajador. En síntesis, el trabajo es para el hombre y no al contrario. Gracias. Con la enseñanza de mi escuela judicial, Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave y espíritu